¿Cómo va la Pascua? Bien, Padre. ¿Qué domingo de Pascua estamos celebrando hoy? ¿Cuántos domingos de Pascua son en total? 7. Estamos a punto de llegar a la mitad del camino pascual. Y no podemos desenfocarlo, lo hemos dicho desde el primer día, porque luego, si no estamos atentos a esta ruta que estamos haciendo, perderemos naturalmente el núcleo de la celebración. Y el núcleo es la vida del resucitado. Creemos en un Dios vivo, real, presente. Todo el tiempo de Pascua es para recordárnoslo, para que podamos profundizar sobre esa verdad, para que podamos pensar qué signos de vida recibimos del Señor y además qué signos de vida damos nosotros cada día, con nuestros gestos, palabras, en fin. Tiempo de Pascua. Celebramos el cuarto domingo de Pascua. Lo mencionamos al inicio de la celebración. Este cuarto domingo de Pascua está enmarcado en la celebración del Buen Pastor. La razón es simple. Cada cuarto domingo de Pascua, cada año, el Evangelio tiene la expresión y el recuerdo sobre la figura del Buen Pastor. Y como también lo advertíamos, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. ¿Por qué este Día del Buen Pastor está puesto en el camino pascual? Porque según la enseñanza de Jesús, y nosotros lo constatamos precisamente al comparar lo que Jesús dice y luego lo que sucede con él, Jesús es aquel capaz de entregar la vida por nosotros. En la figura del buen pastor aparece naturalmente un pastor y un rebaño. Y para que la ecuación funcione tiene que haber todo. Un pastor sin rebaño no hay nada. Y un rebaño sin pastor, peor aún. Así que, como bien lo decíamos en la respuesta al Salmo, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Él es el pastor, nosotros las ovejas. Y lo que, lo digo una vez más, constatamos es que este pastor que procura la vida de su rebaño decide él mismo entregarse para que su rebaño viva. Esa es la tarea del pastor, procurar la vida a las ovejas, no solamente dándoles el alimento y el agua, ya de por sí eso es sinónimo de vida, sino también acompañando, cuidando, protegiendo a las ovejas de las bestias del campo y de los salteadores. Cada una de esas realidades indican la manera como el pastor protege. El salmo que hemos tenido para la celebración de esta Eucaristía hoy es el 99. Ya escuchamos e hicimos eco a la respuesta de ese salmo. Hay otro salmo muy conocido, el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lo cual, en el fondo, quiere decir, si yo me siento de verdad unido a Él y entiendo qué es lo que hace Él por mí, pues me doy cuenta con absoluta claridad de que estando a su lado, lo tengo todo. Ese nada me falta implica vida para mí, alimento, protección, cuidado. Algunas expresiones que mencionábamos hace un momento para indicar el esmero con que el pastor atiende a su rebaño. Quizá para nosotros la figura del pastor simplemente pasa por imaginarnos qué es lo que hace el pastor con sus ovejas. Pero cuando Jesús habló en esta enseñanza amplia sobre la realidad del pastor, los israelitas comprendieron profundamente
en detalle lo que quería decirles, porque este pueblo eminentemente es un pueblo de pastores, decíamos en la reflexión, también de pescadores, e indudablemente había otras muchas actividades, pero el grueso en lo que se ocupaba la mayoría de los israelitas, dijéramos en labores de trabajo, era la pesca, poco la agricultura, además del pastoreo. El terreno no era fácil. El terreno, según las narraciones del Evangelio y los estudiosos de las Sagradas Escrituras, era un terreno agreste. Algunas porciones eran viables para poder sembrar algo, para poder cosechar algo. Pero esta realidad del pastoreo era algo común entre los israelitas. ¿Qué significaba un pastor y su rebaño? Significaba que a la larga el pastor tenía que irse con sus ovejas, a veces largas distancias, para poder procurarles vida, o sea, para encontrar pastos y agua con el ánimo de alimentarlas. En muchas ocasiones, más de lo que creemos, esas distancias no daban la posibilidad de regresar el mismo día a casa. Podía pasar 2 días o más, y la actitud del pastor era siempre la misma: cuidar el rebaño. Todos entendemos, todos, que a fuerza de estar el pastor solo con su rebaño, había momentos en los cuales el pastor terminaba hablándoles a las ovejas, dándoles nombre a las ovejas, distinguiéndolas. Eso es lo que el Evangelio, cuando lo completamos, pues solamente tuvimos la parte final del relato, pero todo el discurso que Jesús da es para hacernos entender cierta relación familiar que se iba construyendo entre el pastor y las ovejas. Ellas escuchan mi voz, yo las llamo por nombre, ellas siguen la voz del pastor. Nosotros seguramente tenemos mascotas, y lo que ocurre comúnmente con las mascotas, claro, lo sabemos muy bien, es que las cuidamos, las mimamos, empieza a desatarse una relación muy cercana con ellas, les damos nombre, cuando las llamamos atienden. Toda esta realidad es quizá lo más cercano, en ejemplo, para poder darnos cuenta de lo que ocurre hoy a la luz del Evangelio. Cuando pasaban esos días y el pastor tenía que regresar, casi siempre a las afueras de las aldeas había lo que se llamaba un redil, es decir, un lugar amplio en el que todos los pastores de la aldea guardaban sus ovejas. Entendemos fácilmente que al mezclarse, pues quedaban unas entre otras o unas con otras. El pastor entonces, al dejar las ovejas suyas en el redil, podía volver a casa, descansar, recuperar fuerzas, aprovisionarse de nuevo para la jornada del día siguiente. Cuando en la mañana el pastor iba al redil, el cuidador abría la puerta o la reja, lo que hacía el pastor era empezar a hablar y a llamar a sus ovejas, solo las suyas, que distinguían su voz, empezaban a abrirse paso para salir. Y eso es muy interesante y es muy importante para darnos cuenta de cómo, bien lo dice Jesús, el pastor conoce sus ovejas, ellas distinguen su voz, no seguirían a otro. Y la realidad que nos ofrece entonces este cuarto domingo a la luz del Evangelio es poder darnos cuenta de que la invitación, oído, invitación para nosotros en torno a Jesús,
sintiéndonos ovejas suyas, vuelvo a repetir la antífona del Salmo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño, implica esa relación darnos cuenta de lo que significa Jesús, buen pastor para nosotros. Significa vida, significa cuidado, amor, cercanía, protección, esmero. Quizá una de las expresiones que más utilizamos en nuestro lenguaje coloquial es que alguien se desvive por otra persona para indicar que está dispuesta a hacer lo que sea con el ánimo de que la otra persona esté bien. Eso lo entendemos muy bien al celebrar hoy el Día de la Madre. Pues bueno, y del pastor. podemos aplicar eso a la figura del pastor. Es capaz de Padre párroco decidirse Alberto Ramos con el ánimo de Escobar. que su rebaño tenga vida. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Lo que el Evangelio nos dice. 3 palabritas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Escuchar, conocer, seguir. Esa es la tarea nuestra. Aprender a distinguir la voz de Jesús, buen pastor, en medio de tantas voces que a veces nos confunden o que otras veces intencionalmente quieren perdernos. Aprender a escuchar la voz de Jesús, buen pastor. Conocerlo, porque no basta meramente abrir los oídos, sino que además implica estar cerca de Él. Eso es muy importante, estar cerca. Él reúne el rebaño, protege el rebaño, pero como bien lo dirá en otra parábola, de repente alguna oveja se perderá, se descarriará, se apartará del camino para evitar peligro, porque apartarse del camino es poner la vida en riesgo. Se nos invita a estar conociéndolo a Él, o sea, unidos a Él, escuchar, conocerlo y seguirlo, porque la única manera de encontrar vida es ir hacia donde Él nos conduzca. Fíjense que el pastor no hace la tarea al revés, además sería muy desgastante. Ir, cortar el pasto y traerlo sin mover el rebaño. Ir, buscar agua y traerla sin mover el rebaño. No, es siguiendo al pastor, como el pastor conduce a las ovejas para encontrarles pastos abundantes y aguas frescas, siguiéndolo a Él. Escucharlo, conocerlo, seguirlo. ¿Saben algo? La iglesia no está dividida entre pastores y ovejas. Al contrario, todos debemos sentirnos más bien en muchas oportunidades con la responsabilidad de ser pastores y además con la disposición de ser ovejas. Porque en muchas ocasiones necesitamos ser guiados para encontrar vida. Y en otras oportunidades debemos guiar a otros para que los otros también encuentren vida. Este día es para contemplar la figura de Jesús, buen pastor. Claro, para agradecer por las vocaciones a los distintos estados de la vida cristiana, pero también para caer en la cuenta de nuestra responsabilidad, a veces como ovejas, a veces como pastores. Un día para profundizar sobre la gran realidad que cobija todo este tiempo de Pascua, la vida. El día del buen pastor es para reflexionar de qué modo aprovecho la vida que el Señor me da y que cuida para que yo pueda mantenerla. Que así sea. Que así sea, Padre Jaime, mi pastor, en la Arquidiócesis de Cali. Les